¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo es que llevaba eran 3 o 2 lunes, ¿no? Creo que 2 lunes que llevaba sin venir por aquí y echaba ya de menos las tardes del Ágora con estas ponencias tan interesantes que tenemos todas las semanas, como ya saben, lunes y jueves. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Guillermo García Saúco Sánchez. Bueno, a mí me sorprende, yo le he entrevistado varias veces para la tele, muchas veces le he pedido el favor, Guillermo, tienes que participar en alguno de los reportajes. Pues bueno, hicimos uno, por ejemplo, fue un escarabajo, ¿verdad?, que le picó a un niño aquí en Albacete y entonces él estaba jugando con el escarabajo y le escupió el veneno a los ojos y se le produjo un derrame tremendo. Entonces necesitábamos un experto en insectos. ¿A quién llamamos? Pues al mejor experto que hay en toda España, a Guillermo García Saúco Sánchez. Le llamé y entonces Guillermo me dio la explicación exacta de lo que había sido esa picadura, el veneno, el insecto, porque yo creo que pues lo llevas desde que eras pequeñito, ¿no?, que amabas el mundo de los insectos, de la naturaleza, y ha podido desarrollarse. Y ahora mismo pues ejerce como tal. Es graduado en Zoología por la Universidad de Hull en Inglaterra, es máster en Comunicación Social de Investigación Científica y tenemos la suerte de que está dentro de nuestro Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Él es el responsable de divulgación y promoción, como decimos, del Jardín Botánico y también del Registro de Fauna y Fotografía del Botánico. Es ilustrador científico y naturalista. En muchísimas revistas y libros de naturaleza, bueno, le piden sus ilustraciones, que son maravillosas y son fiel reflejo de muchas veces de a lo mejor animales que no hay mucho, ¿no?, que no existen. Te dan la descripción y vosotros pues aportáis cómo sería en la naturaleza ese animal, ¿no?, que esa es la gran riqueza que tenéis. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo pues de todo lo que se ha cultivado, de todo lo que ha estudiado. Él pertenece a la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono y a varias asociaciones medioambientales. Hoy viene a hablarnos de los insectos. Nos va a hablar de qué sería el mundo sin los insectos, que sería catastrófico, pero yo creo que al final va a ser positiva, ¿no? Tu charla va a ser optimista, porque sí que es verdad que como buen divulgador nos va a explicar qué es lo que debemos hacer en conjunto como sociedad para mentalizarnos y para, pues conseguir que ciertos insectos no desaparezcan, como sí que está ocurriendo con algunas especies. Le vamos a dejar con Guillermo García Saúco Sánchez, le vamos a dar un aplauso y bienvenidos todos. Y gracias a la gente que nos sigue también por las redes. Bueno, Guillermo, todo tuyo. ¿Quieres que soltemos el micro o te acercas así, lo que tú quieras? No, en todo caso lo cojo yo. ¿Vale? No. Bueno, muchas gracias a todos por venir y a Virgilio y todo lo que hacéis aquí. Gracias por invitarme. Bueno, yo vengo a hablar hoy de un tema un poco curioso, creo. Los insectos es un tema que a la gente normalmente pues no les suele atraer mucho a la gran mayoría de personas. De hecho, cuando les hablo de insectos ponen caras un poco como estas. Es un tema que yo espero que al final de la conferencia os haya cambiado algo en el cerebro y empecéis a ver el mundo de los insectos como algo interesante y algo que podemos entre todos cuidar. Bueno, como decía, algo pasa entre nuestra infancia y el momento en el que nos hacemos adultos, porque si os fijáis, hay muchos niños que tienen un interés por los insectos enorme, pero siempre tenemos adultos alrededor diciendo no toques eso, que te va a picar, no lo cojas, que eso es malo. Entonces, desde que somos pequeñitos tenemos un interés nato por estos seres. De hecho, yo creo que muchos de aquí habéis tenido gusanos de seda, yo tuve nuestra más tierna infancia y hemos visto cómo de oruga se convertían en crisálida, hacían su capullo y luego aparecía la polilla. Hoy en día, pues tristemente no es algo que sea habitual. Cuando éramos pequeños sí. Bueno, sí, esto está muy bien, pero ¿qué es un insecto? Los insectos son animales invertebrados. Dentro del grupo de los invertebrados tenemos crustáceos, tenemos arácnidos, tenemos anélidos, gusanos. Pero bueno, estos animales se caracterizan por tener un par de antenas, 2 pares de alas y 3 pares de patas. Es decir,
6 patas. Eso es una característica clave. Pero alguien me dirá, las moscas tienen solo 2 alas. No tienen solo 2 alas. Lo que pasa es que el par trasero está atrofiado, entonces no lo percibimos a simple vista, pero si lo miramos con una lupa, tienen 2 alitas detrás de las alas grandes, con lo cual, evidentemente, siguen siendo insectos. Tienen el cuerpo segmentado en 3 partes, una cabeza, veis aquí esta mantis, un tórax y luego el abdomen, ¿vale? Del tórax salen todas las extremidades, las alas, las patas, y en el abdomen tienen todo el aparato digestivo, el aparato reproductor, ¿vale? Uy. Es el grupo más abundante en especies del mundo, el grupo animal, el más abundante. Tenemos descritas más de 1 millón de especies, pero se sospecha que todavía quedan millones más sin descubrir. Se sospecha que hay entre 6 y 10 millones de especies, hay gente que dice que hay muchísimas más. Es un número discutido, al final esto es una estimación, ¿vale? Pero bueno, como podéis comprobar, los insectos nos rodean. Vale, sí, esto está muy bien, pero yo veo un mosquito ahora y digo, madre mía, este mosquito, qué molesto es, me va a picar, qué ruido hace, no lo quiero ni ver. Además, algunos transmiten hasta enfermedades. Bueno, como digo, la reacción es siempre la misma. Pero tenemos que entender que todas las especies que hay en el planeta tienen su papel, tienen su razón de ser y todas son esenciales. Y por supuesto los insectos, que como digo, son el grupo animal más abundante, no sería menos. ¿Por qué? Pues principalmente porque los insectos polinizan, ¿vale? La mayor parte de polinizadores del mundo, del planeta, son insectos. Todos conocéis la mariposa, la abeja, ¿vale? Aquí tenéis 2 ejemplos. Esto es una mosca, es un sírfido, ahora los veremos y veremos de qué se trata. De qué se trata este grupo, qué especies hay y todo eso. Todos sabemos lo que es la polinización, ¿no? La polinización es el transporte del polen de una flor a otra flor, de forma que se produce la semilla posteriormente y esto permite la perpetuación de las especies botánicas que producen flores. Entonces, como os digo, esto es un proceso muy importante. Tener en cuenta que el 70% de cultivos que tenemos los humanos la polinización se produce en este 70% de plantas. También son controladores de plagas, vale. Hay muchos insectos que provocan plagas, pero también hay muchos insectos que les ponen freno a esas plagas. Vamos a ver unos ejemplos. Voy a poner muchos ejemplos que son cercanos a nosotros, o que intento más o menos que sean cercanos, que vosotros conozcáis, o incluso de España o de Albacete, ¿vale? Aquí tenéis 2 ejemplos muy llamativos. Bueno, vamos a hablar de la fauna auxiliar, en el tema de control de plagas. La fauna auxiliar es la que nos ayuda, por ejemplo, en el huerto a mantener a raya estas enfermedades o plagas. Aquí tenéis un escarabajo que diréis, madre mía, esto está en el Amazonas. Pues no, esto se puede ver aquí en Albacete, en muchos sitios, sobre todo donde hay orugas de procesionaria del pino, ¿vale? No es algo muy habitual de ver, la verdad. Yo no lo he visto nunca, pero conozco gente, vecinos míos de mi calle, que lo han visto. Y como os digo, se utiliza para control de la plaga de la procesionaria. Y aquí tenéis una mariquita de 2 puntos. La más habitual, sabéis que es la de 7 puntos, que es la que vemos en nuestras calles prácticamente. La de 2 puntos es más pequeñita, ¿vale? Y esta también nos ayuda a controlar las plagas de pulgones. Estos son depredadores, pero aquí, como veis, he puesto parasitoides. Os voy a contar lo que es un parasitoide. Mirad, los parasitoides son insectos que parasitan a otros insectos, normalmente a sus larvas o a las crisálidas, y que acaban matando al animal que están parasitando. Por eso se llaman parasitoides. Aquí os he puesto 2 ejemplos que se utilizan en control biológico. Bueno, esto es un taquínido, es un tipo de mosca. Esa foto la hice yo en mi habitación, porque como ha contado antes Laura, yo, pues eso, de pequeño tenía bichos en mi casa y uno de los animales que tenía eran orugas de una mariposa, de la Papilio macaon. Y yo veía que las orugas, cuando llegaban a cierta edad, reventaban. Básicamente empezaban a sangrar, digamos, y yo no veía exactamente qué estaba pasando. Un día me encontré una especie de resto ahí que parecía de una mosca, pero yo no tenía localizado lo que era. Ya os digo, yo era adolescente, iba al instituto.
Y un día me iba a acostar y veo una mosca por ahí revoloteando por la habitación y se quedó quieta y le conseguí hacer una foto. Y esa foto la guardé, no la pude identificar en ese momento, pero al cabo de los años sí que conseguí llegar a la familia del insecto. Y aprendí que efectivamente hay moscas que parasitan a las orugas y básicamente les inyectan, llega el adulto, se posa sobre la larva, le inyecta los huevos y ya dentro ya está la cosa hecha. Es como la película de Alien, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Y aquí tenéis a otro parasitoide, que es una avispa parasitoide de la mosca blanca, que es este bichito que tenéis ahí. Es una plaga muy habitual en plantas ornamentales, que se llama Encarsia formosa. Os lo pongo aquí para que sepáis que este insecto se puede comprar en internet y se puede liberar. De hecho, en el Jardín Botánico se ha utilizado para controlar la mosca blanca, con mucho éxito. En el invernadero de exposición, si alguna vez vais, no hay mosca blanca, porque se soltaron estas avispillas y básicamente pues ya no hay. ¿Vale? Entonces, tenemos esta fauna auxiliar que nos ayuda. Por otra parte, los insectos son recicladores. Ahora voy a hablar de un tema un poco desagradable, pero es que es esencial para la vida en la Tierra. Si no existieran estos insectos que reciclan, que descomponen, que se alimentan de materia muerta, estaríamos rodeados de cadáveres, o a lo mejor los hongos nos ayudarían un poco a descomponer toda esa materia. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un xilófago. A ver. Aquí. Xilófago significa que se alimenta de madera. Todos hemos oído hablar de la carcoma, ¿verdad? Bueno, pues el escarabajo rinoceronte, que antiguamente en Albacete era un escarabajo muy habitual, muy grande, muy llamativo, que parece una especie de mamotreto ahí que se va moviendo. Las larvas de este escarabajo, que son bastante grandes, se alimentan de madera de frondosas, es decir, por ejemplo, de un chopo que se está empezando a morir, se empieza a descomponer incluso de pie el árbol, y este escarabajo lo que hace es por dentro se lo va comiendo, ¿vale? Entonces, poco a poco esa materia la van descomponiendo y la van reciclando. También hay descomponedores de materia animal, por ejemplo. Esto que veis aquí es una mosca que vive en Inglaterra. Su propio nombre ya nos da el género, que es esta primera palabra que veis aquí, Scatofaga, ya nos está diciendo de qué se alimenta. Y Stercoraria de estiércol. Es una mosca del estiércol que se alimenta de excrementos, sobre todo de vaca y de caballo. Pero aquí veis que tiene otra mosca entre las patas. Lo que se alimenta de boñigas son sus larvas, ¿vale? Y por otro lado tenéis aquí una mosca, que es el moscardón típico que se cuela en las casas. Esta mosca la vais a ver libando polen, pero sus larvas se alimentan de cadáveres de cualquier cosa, de humanos, de animales, de cualquier cosa cualquier resto animal que se os pueda ocurrir, se alimentan de hecho, se utilizan para determinar la fecha de la muerte cuando se encuentran un cadáver y no se sabe qué ha pasado, muchas veces se ven qué larvas hay, en qué estado de desarrollo están, si son crisálidas ya o si incluso están empezando a llegar, y eso sirve para determinar en qué fecha más o menos la persona murió. Esto se utiliza, ya os digo, en entomología forense y es muy útil para nosotros. Aparte de descomponer materia orgánica, materia animal, también sirve para determinar la muerte de las personas. Bueno, sirven de alimento a muchos animales. Muchísimos pájaros se alimentan de insectos, mamíferos, reptiles, prácticamente todos los reptiles ibéricos, bueno, no todos porque las culebras, pero en general muchísimos animales dependen de los insectos para comer, incluidos los humanos. A nosotros esto nos escandaliza. Esto de aquí que veis a la izquierda son como aquí las pipas. En China, bueno, en China, en el sureste asiático, venden crisálidas de gusanos de seda aromatizadas y con un montón de especias como si fueran quicos. Y allí se lo comen. A nosotros nos llama la atención, pero claro, a la vez nos estamos comiendo por nuestra cultura gambas, langostas, que si nos ponemos a mirar el árbol genealógico de las especies, igual los crustáceos están más relacionados con las arañas que los insectos. Entonces, claro, al final es una cosa cultural. Aquí en Europa utilizamos colorantes que se obtienen de insectos. El colorante rosa se obtiene de un insecto que se tritura y es lo que da color rosa, por ejemplo, al yogur de fresa. No pasa nada, es seguro,
¿vale? Y luego como... por ejemplo, los chapulines fritos en México, pues eso es una cosa muy habitual y también se lo comen como si fueran pipas. Bueno, la entomofagia en Europa no es habitual. Comer insectos en Europa no es algo... se cree que a partir del Neolítico, cuando las sociedades humanas empezaron a asentarse y dejaron de ser nómadas, yo creo haber leído que es por el tema del almacenamiento del grano. Cuando se almacenaba cereal y venían los insectos a comérselo, eso era una cosa repudiada y evidentemente pues al final los insectos se rechazaban. Pero Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, en el Imperio Romano, relata que la gente rica y la gente de poder se comía unas larvas que encontraban en la madera de roble, a las que llamaban cosus. Y es posible que se trate de la larva del escarabajo ciervo volante, que a día de hoy es uno de los escarabajos más raros de ver en Europa. Todavía se ven algunos robledales bien conservados, sobre todo en la mitad norte de España. Pero claro, este escarabajo, la larva, vive en los robles, en la madera de los robles que se está descomponiendo. Y para la gente de alta clase del Imperio Romano, esto era una cosa, la crème de la crème. Parece ser, porque le llamaban cosus, que también es posible que se trate de esta larva, que mirad qué tamaño tiene. La larva del taladro rojo, es una polilla, y sus larvas viven en la madera de chopo, la madera un poco descompuesta de chopo, y también las rebozaban, las freían, se las comían a la plancha, y para ellos era un manjar. Es una cosa que en Europa no ha tenido mucho éxito. Bueno, forman parte de nuestras culturas los insectos, ¿vale? Como decía al principio, ¿quién no ha tenido gusanos de seda? Los gusanos de seda llevan criándose en China desde hace 5.000 años. De hecho, el monopolio de la seda, antes del Imperio Romano, en el Imperio Romano también lo seguían teniendo el monopolio de los chinos, pero hacia el siglo VI hubo 2 monjes que se fueron a China, robaron gusanos y se los trajeron a Europa. Y entonces Roma empezó a ser otro monopolio de seda, pero en Europa. Aquí en Albacete hemos tenido en el pasado, sobre todo en el siglo XIX, bueno, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, hubo mucha industria de seda, en Ellín, en Yeste, ¿vale? Aquí tenéis una ilustración de una manera iba a decir cultivar, de organizar a los gusanetes. Y todos de pequeños, como decía, hemos ido a coger morera a la calle para darles a los gusanos. Aquí en España hay incluso razas de gusanos de seda que se han ido creando a base de mezclarlas y son muy curiosas. Hay algunas muy bonitas que son negras, son con el color invertido, son negras con rayas blancas. Por ejemplo, esos son los gusanos de Sierra Morena, que les llaman. Y luego los insectos también se utilizan como organismos bioindicadores. Ahora más adelante me voy a detener más en este tema. Los organismos bioindicadores nos indican a grandes rasgos en qué estado de salud se encuentra el ecosistema, si está muy alterado, si no, ¿vale? Pero vamos a seguir viendo. Bueno, sí, todo esto está muy bien, vale, genial, pero ¿por qué es esencial un mosquito? Yo sigo con mi pregunta de ¿los mosquitos importan de verdad? Bueno, mira, de los mosquitos se alimentan un montón de especies animales, ¿vale? Bueno, las larvas de mosquito sirven de alimento a este pececito que veis aquí, que es un fartet, que es un endemismo ibérico, es decir, un pez que solamente está en la península ibérica. Iba a decir en los países, en las comunidades que lindan con el Mediterráneo, en la comunidad valenciana sobre todo, este pececillo se alimenta sobre todo de las larvas de mosquito. Los adultos alimentan a muchísimas especies de libélula, arañas, murciélagos y vencejos. Todos estos animales, y muchas veces no es solo un vencejo, por ejemplo, en el caso del vencejo, no es solo una especie de vencejo, hay muchas especies de vencejo y todas ellas comen insectos que van volando por ahí y ellos se las van comiendo. Entonces, no es solo que haya una especie que depende del mosquito, hay muchas especies que dependen de estos animales. Es verdad que transmiten enfermedades, pero para eso están estos aliados que tenemos para un poco frenar eso. Bueno, a pesar de todo, hay una desaparición silenciosa. Desde hace unos años los científicos se están dando cuenta de que los insectos están disminuyendo sus poblaciones. De hecho, mirad, este estudio
se sacó hace poquitos años, hace 5 años solamente, y se llegó a la conclusión de que el 40% de los insectos del mundo están en peligro de extinción o están desapareciendo. Mirad, el grupo más amenazado son estos que son tricópteros, es un tipo de insecto que vive al lado de los ríos. La mayoría de especies están en peligro o amenazadas o son vulnerables, ¿vale? Porque cuando les pasan cosas que os voy a contar ahora, pues son las más afectadas, ¿vale? En comparación con los vertebrados, mirad aquí tenéis a todos los vertebrados, el 22% de vertebrados están amenazados y el doble de los insectos que existen están también en peligro de desaparecer. Bueno, ¿por qué están desapareciendo? Yo incido mucho en este tema. La primera razón es la intensificación del uso de la tierra. ¿Qué significa esto? Que nos estamos cargando su hábitat. Ahora veréis, vais a ver varios casos y básicamente, claro, al final muchos insectos raros que tienen un hábitat específico, si llegamos los humanos y lo destruimos por la razón que sea, pues te has quedado sin el bicho. Y son especies muy raras, muy valiosas, que están ahí y que al final pues nos las cargamos. El uso indiscriminado de insecticidas y químicos dañinos. Tenemos mucha suerte de estar en la Unión Europea. Yo siempre lo digo, porque la Unión Europea prohíbe muchos insecticidas que son muy destructivos. Entonces, a día de hoy se siguen utilizando, no son solo insecticidas. Hablo también de, por ejemplo, de medicamentos que se dan a ciertos animales que también afectan. Cuando ese medicamento sale del cuerpo del animal, ahora os contaré el caso concreto, siguen matando insectos. Otra razón evidente, el cambio climático. Está cambiando el clima, por lo tanto, hay muchos insectos que están desapareciendo por su causa. Y luego estamos propagando un montón de especies invasoras, las estamos cambiando de sitio, de continente, de país, y están llegando a lugares donde no habían estado nunca. Por ejemplo, todos habéis oído hablar de la avispa asiática. Vale, y la gente se echa las manos a la cabeza aquí en Albacete cuando ven una avispa grande. La avispa asiática en Albacete no está y va a ser muy difícil que llegue aquí. Pero donde ha llegado, por ejemplo, en Galicia, que hay muchísimas, la avispa asiática está entrando en competencia con el avispón europeo nuestro. Y es una cosa que al final nosotros, intentando cargarnos al avispón asiático, también nos estamos cargando al avispón europeo. Por lo tanto, también estamos poniendo en peligro a nuestra especie autóctona, quiero decir, de aquí. Todas estas razones por las cuales están desapareciendo los insectos están interconectadas. Por ejemplo, la propagación de especies invasoras, ¿qué tiene que ver con la intensificación del uso de la tierra? Pues, por ejemplo, en el norte de España, no sé si habéis estado por allí, hay muchísimos eucaliptos, hay muchísima hierba de las pampas, todo eso está proliferando tanto que están disminuyendo los hábitats, los ecosistemas autóctonos, los ecosistemas nuestros donde viven insectos de aquí. Por lo tanto, esos insectos se están quedando sin su hábitat porque han llegado un montón de hierbas de las pampas, de plumeros, y ya se han quedado sin su casa, digamos. ¿Vale? Vamos a hablar de los polinizadores que están en crisis, por estas razones que acabo de mencionar. ¿Vale? Aquí tenéis una abeja de la miel, ¿verdad? Bueno, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pero no solo esta plataforma, muchísimos organismos a nivel mundial se están dando cuenta de que los polinizadores, de los cuales dependemos, como he dicho antes, están en peligro, ¿vale? Y el 40% está desapareciendo. Cuando digo polinizadores hablo de mariposas, abejas, moscas, escarabajos. Y de hecho aquí en la Unión Europea, un tercio de todas las abejas de la miel que tenemos está desapareciendo. Si no ponemos freno a las razones por las cuales desaparecen, pues al final, poco a poco, igual nos llevamos un susto. Y bueno, aquí tenéis otro número, por poner números que os hagáis una idea de lo que está pasando. El 24% de las especies de abejorros en Europa, que no tenemos muchísimas especies, a lo mejor tenemos 30 o 40 especies en Europa occidental, están desapareciendo. Aquí en Albacete yo solamente he visto 3 abejorros, 3 especies diferentes de abejorro, y eso pues es poquito. Es verdad que conforme nos movemos hacia el norte de España empieza a haber más especies, porque los abejorros son un insecto que necesita climas frescos, no les gusta el calor del verano. Pero sí que es verdad que están desapareciendo, a un ritmo bastante vertiginoso. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué están desapareciendo los polinizadores? Mirad, hubo un punto temporal, hubo un hito temporal, que fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Cuando en Europa empezamos poco a poco a volver a crecer.
Sabéis que en Europa pues, había una agricultura tradicional, la gente tenía campos, pero más o menos eran campos bordeados de setos, campos pequeñitos, quedaba todavía mucho bosque natural, mucha vegetación natural alrededor de esos campos. ¿Qué pasa? Que empezaron, claro, económicamente empezamos a crecer y hubo familias que formaban empresas y cada vez iban comprando más terrenos alrededor, con lo cual no tenía sentido mantener ciertos setos, ciertas zonas de bosque autóctono o de matorral autóctono, con lo cual eso se eliminaba y el campo era más grande. Entonces, esta es una de las razones por las cuales desaparecen los polinizadores. Todo eso unido a que en los años 70 hubo una revolución, que es la Revolución Verde, en la cual empezaron a aparecer una cantidad de venenos que dijimos, madre mía, esto es lo más de lo más, vamos a echar los campos y vamos a fumigar como si no hubiera un mañana. Y estos polinizadores, llegó un punto en que en países como China se han acabado en algunas provincias los polinizadores por el uso abusivo de insecticidas, ahí lo veis. Y estas personas que veis aquí se suben a los árboles con pértigas para polinizar a mano los frutales. A estas personas se les paga más o menos 3 euros al día por hacer eso, por subirse a los árboles y con un palo ir cogiendo polen de una flor y poniéndolo en otro. Bueno, pero aquí hay un problema, que mucha gente aficionada a los insectos se está dando cuenta. Yo le llamo la trampa de la abeja de la miel. Todo el mundo se llena la boca de vamos a proteger a los polinizadores, las abejas importan, pero claro, es que no existe solamente un polinizador que sea la abeja de la miel, existen un montón de especies de abejas en España, ahora vais a ver el número, que también polinizan, pero solo nos centramos en la abeja de la miel. Fijaos, si buscáis en Google, las abejas están en peligro, ¿cuántas fotos de abeja de la miel os salen? La abeja de la miel es una especie autóctona en Europa, pero es una especie que está domesticada, es como si fuera ganado, básicamente. Es como si quisiéramos proteger a los herbívoros, a los ungulados, es decir, a los animales con pezuña, y solamente pusiéramos fotos de ovejas, en vez de antílopes o de ciervos, ¿vale? Por comparar. Aquí veis una osmia, una abeja del género osmia. Esto es una abeja muy habitual a principios de primavera en Albacete. Mirad qué color tan bonito tiene. Esta foto la hice yo en mi patio, en el confinamiento. Y es una abeja, como os digo, muy habitual, que ocupa además los hoteles de abejas que ponemos. Ahora os enseñaré lo que es un hotel de abejas. Es una abeja solitaria, no hace colmenas grandes con un montón de zánganos, la reina, no sé qué. No, son abejas que se emparejan, ponen sus huevos, hacen su nidito y nada, no hacen colmena. Pero como os digo, hay muchísimas más especies de abejas solitarias que de abejas de la miel. Claro, evidentemente, la abeja de la miel solo es una especie. Es lo que os digo, las campañas sociales para favorecer a los polinizadores siempre pues, tienen un doble filo, porque al final solo nos fijamos en la abeja de la miel, que produce miel y nos da miel a nosotros y nos gusta mucho. Pero claro, pensar que, por ejemplo, el principal polinizador de los almendros son las abejas de este género, las osmias, y en Albacete hay muchas. Yo no sé, si tuviera un campo de almendros, pondría un montón de refugios de abejas solitarias para que me polinizaran bien los almendros. Pero bueno, al final es un poco hacer visibles a las otras abejas, a los otros polinizadores. Aquí tenéis un insecto que parece una abeja, ¿vale? ¿Qué os parece, una abeja o es otra cosa? Parece una abeja, muy bien, vale. Es una mosca que es polinizadora, lo que pasa es que se mimetiza, de forma que han ido evolucionando, los sírfidos, que se llaman, se han ido mimetizando a lo largo de millones de años para parecer abejas. Algunos tienen rayas amarillas y negras y todo, pero son moscas, no hacen nada, no pican. Simplemente, pues los adultos polinizan y muchas de sus larvas son muy interesantes para nosotros los humanos porque son controladoras de plagas de pulgones. ¿Vale? Entonces, si nosotros mismos no conocemos estas especies y sabemos un poco, a grandes rasgos, no hay que llegar incluso a nivel de especie, pero si sabemos diferenciar que hay abejas, hay sírfidos, que son grupos diferentes de animales, pues podremos acercarnos más a esas especies y protegerlas mejor porque las entenderemos mejor. ¿Vale? Como os comento, los sírfidos, estas moscas que parecen abejas, son aliados nuestros. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de la mosca zángano, que le llaman Episirphus balteatus. Aquí veis un adulto.
Esto es una mosca que muchas veces la vais a ver cerca de las flores quedándose quieta en el aire, como si fuera un dron. De hecho, en inglés el nombre que tienen es mosca dron, ¿vale? Los adultos polinizan y las larvas, como os he dicho antes, de esta especie en concreto, depredan pulgones. Esta es otra foto que hice en el patio de mi casa. En un patio se pueden ver muchísimas cosas, como podéis ver. Y está comiéndose a los pulgones que están atacando al rosal. En vez de sulfatar y echar potingues y tal, yo dejo que vengan los sírfidos y ellos hacen el trabajo. Yo no tengo por qué preocuparme. También vienen mariquitas o santanicas, como las llamamos aquí en Albacete, y ellas se encargan. Bueno, también hay insectos con mala fama que polinizan nuestros cultivos. Esta foto está hecha en el Jardín Botánico, hace 2 años, en invierno, era diciembre. ¿Sabéis qué flor es esta? ¿Os suena? Esto es un níspero, ¿vale? Y estaban las avispas en los nísperos como si no hubiera un mañana, metiéndose casi dentro de la flor. Estaban polinizando también. Al año siguiente hubo estos nísperos, que esta foto también es del Jardín Botánico. Entonces, como os comento, dentro del grupo de los polinizadores están los himenópteros, las avispas, las abejas, los abejorros, y fijaos la cantidad de especies que se han citado de himenópteros, hormigas, avispas, abejorros, en la península ibérica, más de 9.000 especies. Yo creo que es un grupo que hay que proteger y sobre todo no quedarnos solamente en la abeja de la miel y ya está. Hay más cosas. Bueno, otra razón por la cual están desapareciendo los insectos en nuestra zona son los insecticidas, que es un tema espinoso, porque hay mucha gente que está muy a favor de fumigar y hay veces que no hay manera de convencerles de otra cosa. Mirad estas noticias de hace unos años. España llevaba 5 años usando insecticidas prohibidos en Europa. Son insecticidas que a nivel europeo se investigan y se ve que son muy dañinos para las abejas y muchas veces tienen consecuencias de salud para la humanidad. Y lo que os decía, estos insecticidas que se van prohibiendo, los neonicotinoides, que se prohibieron hace unos años en la Unión Europea y que solamente están admitidos en ciertos invernaderos, pero son insecticidas muy, muy dañinos, no solo para los insectos, sino también para nuestra salud. ¿Vale? ¿Podemos ir haciéndote alguna pregunta? Al final. Sí. Vale, mirad, aquí tenéis una molécula de un antiparasitario muy famoso, que es la ivermectina. La ivermectina se utiliza mucho en vacas, pero también la usamos nosotros los humanos. En España hubo un estudio y se descubrió que cuando la vaca defeca, claro, de la boñiga se alimentan un montón de insectos, entre ellos este animalito que veis aquí, que es un escarabajo pelotero, y se vio que, claro, es un antiparasitario, por lo tanto es un insecticida. Por lo tanto, este insecticida en dosis muy bajas se va acumulando en el escarabajo, porque se come la boñiga, y a este escarabajo luego se lo come un pájaro. Y ese pájaro va acumulando poco a poco la ivermectina. Entonces es algo que se va bioacumulando, porque se va acumulando entre especies. Conforme una especie se come a otra, se va comiendo el veneno de la especie que se acaba de comer. Entonces, al final van desapareciendo los escarabajos peloteros, los abejarucos, las jinetas, todo lo que se va comiendo entre sí gracias a este antiparasitario. Bueno, otra razón muy importante por la cual los insectos están desapareciendo. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas negativas y muchas cosas de pesimismo, pero de verdad que podemos un poco frenar todo esto, ¿vale? Pero hay que esperar al final de la charla. Mira, el cambio climático y los insectos. El clima está cambiando, eso no lo podemos negar. Entonces, está haciendo cada vez más calor en algunos sitios, por lo tanto, estamos viendo especies de insectos que jamás habíamos visto en nuestra zona que están apareciendo. Y eso no es un invento de los científicos y tenemos que negarlo, eso está ahí, es una realidad. Mirad, esto es una mantis africana. La mantis africana, esta foto está hecha en unos arenales que hay en Alicante. De hecho, eso que veis ahí azul, eso es el mar. Esto está hecho a la orilla de la playa, esta foto, y eso es mi dedo. Esto es una mantis africana y, como os digo, hace 200 años la mantis africana se veía en el norte de Marruecos y en el sur, muy al sur de la península ibérica.
Pues poco a poco, que al final la mantis ha ido subiendo, desplazándose poco a poco y ya casi se ve al norte de Madrid. Pero antes no se veía por ahí. De hecho, la primera vez que se vio esta mantis en Albacete, por cierto la vi yo, fue en Villa Palacios y yo no me lo podía creer, pero ya es una cosa súper habitual. Ya se ve aquí en Albacete, a las afueras de Albacete, esta mantis se ve. Es una mantis parecida a la mantis religiosa, pero se distingue en que tiene aquí una manchita blanca, aparte de que es bastante más grande que la mantis nuestra. Y es una especie que gracias al cambio climático, gracias a que no hace tanto frío en invierno ya no hace los fríos que hacían hace 60 años, pues ha ido poco a poco colonizando. Además es una mantis que aguanta muy bien el frío. El frío leve lo resiste muy bien. Pero aquí pasa una cosa con el cambio climático. Cuando suben las temperaturas, los hábitats, los paisajes cambian. ¿Y quiénes son los que más sufren? Pues los insectos que están más adaptados a su ambiente. Aquí veis unos picos. Esto es Andorra, estos son los Pirineos. Y un día paseando por allí vi este insecto, que es un tipo de saltamontes, que es un endemismo pirenaico. Solamente en el mundo entero, solamente se ve en los Pirineos. Además en prados a partir de 2.000 metros de altitud o incluso más. Es una especie que está vulnerable, reconocida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la que hace los listados de especies en peligro y que les da categorías. Este insecto está en peligro. ¿Por qué? Primero, por una razón de peso, que es que se está abandonando la ganadería tradicional. Las vacas antes creaban prados naturales y en esos prados vivía este saltamontes. Y luego está pasando otra cosa. En esos prados, como se está abandonando la ganadería, está entrando el bosque. Además está subiendo de altitud. El bosque cada vez está más alto en las montañas porque la nieve ya no baja tanto, por lo cual los árboles cada vez se van expandiendo más hacia arriba. Entonces le van quitando poco a poco el hábitat a este insecto. Y con esto hablamos de las especies que son sensibles a su hábitat, a perder el hábitat. Aquí tenéis un cárabo de Galicia. Esto es un endemismo ibérico también. Esto solamente se ve en España y en el norte de Portugal. En el cuadrante noroeste, Galicia, León, Asturias. Y es un escarabajo, un cárabo, que se les llama, un cárabo depredador, muy fácil de reconocer porque tiene aquí esta parte de las patas, las tiene de color naranja y es muy llamativo. Además, vive a la orilla de los arroyos de media montaña. Entonces, es muy curioso verlo porque tú lo ves, él no se asusta de ti y a veces se sumerge en el río, sigue andando por debajo del agua y luego vuelve a salir, como si fuera un escarabajo buceador. Este escarabajo está vulnerable también, es muy sensible a la pérdida de hábitat. ¿Por qué? Pues porque nos gusta mucho contaminar ríos, ya no llueve como llovía antes, por lo tanto los ríos se secan, entonces este bicho pierde su hábitat. Pero es una joya animal que solamente está en España y en el norte de Portugal. Y poquito a poco pues se va retrocediendo su distribución. Aquí tenéis un ejemplo más cercano. Este grillo, si os gusta salir por la montaña, si os gusta subir por el Calar del Mundo, por el Calar de la Sima. Esto es un grillo, un tipo de grillo. Este es un macho que no tiene alas, no vuela. Va andando por el suelo y se mete entre los arbustos espinosos a bastante altitud. Estamos hablando de a partir de 900 metros de altitud o de 800. Y es un grillo que está casi amenazado, pero no lo digo yo, lo dice la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si os metéis en la lista roja en su página web, vais a ver aquí las categorías y aquí pone casi amenazado. ¿Lo veis ahí? Casi amenazado. Claro, es por estas razones que os digo. El cambio climático está haciendo de las suyas en su hábitat porque vive a mucha altitud y ahí está entrando mucho pino, mucho arbusto grande que está dando sombra donde él vive y a este insecto no le gusta eso. Pero ¿qué pasa cuando todo empieza a llenarse de bosque y él se quede en la punta de la montaña? ¿Qué va a hacer? Pues adaptarse o morir, básicamente. O hacemos una gestión para que este bicho permanezca. Vamos a ir a lo más extremo que tenemos en Albacete. Esto es un endemismo de la provincia de Albacete. Curtarcia sulcata, está protegidísimo. Es un tipo de saltamontes que parece una roca, ¿lo veis? Esto es encima de un tomillo, mirad lo pequeñito que es. Yo este bicho no lo he visto, pero me encantaría verlo. La foto es de mi amigo Miguel Domenech. Y aquí lo veis, como os digo, que parece un insecto acorazado. Este insecto, como os digo, está
muy amenazado, solamente lo podemos ver en algunas sierras del sur de Albacete, en Nerpio, en Yeste y en Lietor, y ya. ¿Por qué está amenazado? Vamos a verlo. Está en peligro de extinción, ¿eh? Mirad, aquí lo veis. Este es su hábitat. Es el típico secarral de Albacete. Es un espartal con sabina mora. Pero vamos, esto lo vemos mucho en la zona de Llín, en Yeste. Esto es muy habitual, ¿verdad? Bueno, pues resulta que este insecto vive ahí y nos gusta mucho hacer repoblaciones de pinos en zonas donde a lo mejor no deberíamos. También soltamos perdigones para la caza y los perdigones comen este bicho. Entonces lo tienen un poco al límite. Ha desaparecido de algunas zonas que se han muestreado y no se ha vuelto a encontrar. También es verdad que es un insecto que cuesta mucho verlo. Pero bueno, por suerte, entre comillas, no tiene alas. Entonces, a la hora de muestrearlo y buscarlo, en teoría no cuesta tanto, ¿vale? Pero bueno, como os digo, la Unión Internacional lo considera no solo en peligro, sino que además, aquí lo pone en inglés, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto significa que cada vez hay menos. Su población está cayendo en picado. En los últimos estudios que se han hecho de distribución es que cada vez hay menos. Bueno, estos son insectos, como os decía, que van perdiendo su hábitat poco a poco. Los que van quedando, pues muchas veces los usamos como insectos bioindicadores. En este caso voy a hablar de las libélulas, que son un grupo súper fascinante que podemos utilizar como especies bioindicadoras. ¿Por qué? Mira, aquí tenéis una libélula emperador, que esto es muy habitual verlo aquí en Albacete. ¿Por qué son buenas bioindicadoras? Es decir, ¿por qué nos pueden decir cómo está el ecosistema, en qué estado de salud? Primero, porque tenemos muchas especies generalistas, es decir, que les da igual cómo sea el agua, donde ya se desarrollan, cómo sea el ambiente, si hay mucha vegetación, si hay poca, si hay mucha profundidad o poca, les da igual. Y además, como son tan buenas voladoras, se dispersan enseguida. Llegan a un lago, ponen huevos, se van. Llegan a otro, ponen huevos, se van. Y les da igual si hay un poco de salinidad en el agua, si hay mucho nitrógeno, si está lleno de basura, les da igual. Hay muchas especies que son capaces de resistir temperaturas altísimas en el agua. Y ellas se van y siguen. Pero por otro lado, tenemos muchas especies con preferencias muy claras y muy marcadas que necesitan condiciones concretas de agua, temperaturas concretas en un gradiente en el agua, un pH concreto, una iluminación también concreta. Y entonces estas especies, como viven en hábitats muy específicos, pues no colonizan bien, no son capaces de decir, voy a ir detrás de aquella loma a ver qué hay. No, yo me quedo cerca de mi río porque yo no sé lo que hay detrás de esa loma. ¿Vale? Aquí tenéis una Cordulegaster, esta es una de las libélulas más grandes que tenemos en Albacete. Esto se ve en ríos de montaña. Si os vais a la Sierra de Alcaraz, la podéis ver. Es muy fácil de distinguir porque es de color negro y tiene rayas amarillas. Bueno, hace unos años hicimos un estudio en el Jardín Botánico y comparamos la diversidad de libélulas y caballitos del diablo de las lagunas que tenemos recreadas allí con otras dos lagunas naturales, ¿vale? En el tipo de especies, digamos, que viven en ellas. Y las comparamos con los ojos de Villaverde y con la laguna del Arquillo. Para que os hagáis una idea, esto es una libélula, tiene 4 alas muy grandes y a la hora de plegarlas, las pliegan todas en paralelo al sustrato donde ellas se posan, ¿vale? Y esto de aquí es un caballito del diablo. A la hora de plegar las alas, las pliegan por encima del abdomen, en perpendicular al sustrato donde ellas se posan. Luego, aparte, hay más características, pero bueno, las libélulas tienen los ojos enormes que les ocupan toda la cabeza. Los caballitos del diablo tienen 2 ojos a los lados de la cabeza, no les ocupan toda la cabeza. Entonces, hicimos este estudio y ¿qué encontramos? Aquí veis una recreación de las tablas de Daimiel que tenemos allí en Jardín Botánico y el resultado que tuvimos fue que encontramos 13 especies de libélulas y caballitos del diablo que eran muy generalistas. Lo que os he dicho antes, llegaba la libélula, ponía los huevos y se iba a otra laguna. Pero sí que es verdad que para el tamaño que tienen las lagunas y el tiempo que llevan hechas, que es no llega a 20 años, el número de especies es esperable, ¿vale? Evidentemente, cuando estuvimos en las lagunas naturales vimos especies muy concretas, vimos un Cordulegaster, vimos especies que solamente viven en ciertos tipos de arroyos, ¿vale? No los vamos a encontrar a las afueras de una ciudad, pero que sepáis que encontrar 13 especies de libélulas y caballitos del diablo a las afueras de una ciudad como Albacete está muy bien, nos tenemos que sentir orgullosos. Pero también nos pasa una cosa,
encontramos libélulas de origen africano, que han venido solas, han cruzado el estrecho de Gibraltar solas. Aquí tenéis el ejemplo más paradigmático de libélula africana, que llegó a España y ha empezado a colonizar y ya está por Francia, que se detectó en Málaga en 2007. Y a los pocos años, 10 años después, ya estaba casi en toda la península. Como os digo, es muy generalista, muy colonizadora. Esta libélula puede llegar a desarrollarse desde que pone el huevo hasta que se hace adulta, 60 días no llega. Hay libélulas que están 2 años en forma de larva, debajo del agua, pasa el invierno, pasa otro invierno y luego ya deciden hacerse adultas. Pero esta libélula en concreto tiene una dispersión muy rápida. Entonces, a nosotros nos sirve, esto es un indicador, es una especie bioindicadora, nos está diciendo que las temperaturas están cambiando, que se están haciendo más cálidas. Y ahí la tenemos en Jardín Botánico. De hecho, es una especie habitual. Si os pasáis a finales de verano, sobre todo, la vais a ver. Si estáis atentos, la podéis ver. Aquí tenéis otras especies africanas que hemos visto. Mirad, Crocotemis eritrea, que es esta que tenéis aquí de color rojo, ya es muy habitual y se da como propia de la fauna europea. Pero esta especie también vino de África. Esta que tenéis aquí roja, que pone, su nombre científico es Sympetrum sinaiticum. Sinaiticum es el Sinaí, la península del Sinaí. Entonces, claro, ya su propio nombre nos está indicando de dónde viene, más o menos. Esta otra, Orcetrum chrysostigma. Yo sé que son nombres un poco impronunciables, pero yo lo que quiero es que os quedéis con la idea general. Esta era la segunda cita que teníamos en Albacete. La primera era en Almansa. La segunda fue esta que vi yo aquí, que le conseguí hacer una foto y de hecho al principio no sabía ni lo que era, porque claro, no es algo habitual y ahí estaba. Y luego esta que veis aquí es una Anax efipiger. Las libélulas, cuando veáis Anax, las libélulas del género Anax son muy grandes. Son de tamaño bastante grande. Entonces son muy llamativas de ver. Y esta es una libélula que viene de África y tiene una dispersión tan grande, porque tiene un vuelo súper potente y es capaz de llegar incluso a Islandia. Es la única especie de libélula que se ha visto en Islandia. Entonces, aquí en Albacete, en invierno, no es habitual ver libélulas. Pero yo recuerdo hace 3 años, iba por el Jardín Botánico, un marzo que hizo un calor horrible, no sé si os acordáis. Y de repente me pasó una libélula volando y claro, a mí me sorprendió porque no es habitual ver a principios de marzo una libélula en Albacete. Ahora os cuento esta foto en qué condiciones la hice y ya se os va a abrir la boca más aún. Entonces era una Anax efipiger y salió en las noticias que había una invasión, entre comillas, de esta especie que venía de África porque como estábamos teniendo temperaturas tan cálidas en España, habían dicho, pues esta es la mía, y me pongo a volar, a ver a dónde llego. Y en Albacete tuvimos un montón de libélulas de este tipo. Bueno, esto es más fuerte. Esta foto no es en el Jardín Botánico, esto es en el patio de mi casa el día 28 de diciembre de 2024. En el patio estaba ahí puesta en la pared. En diciembre, que yo no he visto una libélula en el Albacete en diciembre, yo creo que nunca. Y ahí estaba, encantada de la vida al sol. Bueno, como os estoy diciendo, los insectos están en crisis a nivel mundial. Vale, parece que todo es el fin del mundo, el apocalipsis. No, venga, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y luego como votantes, digamos? Bueno, a nivel personal yo se lo digo a todo el mundo. Hay que favorecer la plantación de flora autóctona y sobre todo de especies que produzcan mucho polen y mucho néctar. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo. Mirad, esto es un tomillo. Esta foto es del año pasado. Veis ahí un abejorro que estaba con el tomillo encantadísimo. Aquí veis una jara con una osmia, por cierto. Las jaras son muy interesantes porque tienen muchísimo polen y entonces a los insectos eso les encanta. Y luego aquí tenéis una salvia, un tipo de salvia que le llaman también amaro, salvia esclarea, que esto es un atrayente de abejas como ninguna planta. Otra cosa que tenemos que hacer es potenciar un poco, en la medida que podamos, la plantación de plantas nutricias, es decir, plantas que sirven de alimento a los insectos de aquí de toda la vida. Esto es una flor de ruda, no sé si la conocéis esta planta, es una planta un poco controvertida. Bueno, la ruda sirve de alimento a la oruga de una mariposa, que es esta de aquí, la Papilio macaón, que se ve por Albacete. Por suerte esta mariposa es bastante habitual, pero bueno, si podemos potenciarla todavía más, ¿por qué no? Normalmente se alimenta de hinojo. El hinojo que crece en los lados de las carreteras, ahí hay un montón de larvas de esta mariposa.
Otra cosa que podemos hacer a nivel personal es un poco, cuando veamos pulgones en los rosales, frenar un momento y decir, a ver, ¿cómo está afectando gravemente a la planta la presencia de los pulgones? Punto 1. Punto 2, ¿cómo me los voy a cargar si es que me los quiero cargar a los pulgones? Entonces, pues muchas veces los podemos quitar a mano, restregando así con el dedo un poco, o incluso lanzarles agua a presión y ellos se caen, o los dejamos y viene una mosca de las que os he hablado antes, un sílfido, y se come a los pulgones. Entonces, es un poco echar el freno con el tema de los insecticidas. A nivel personal, tenemos que promover el conocer a los insectos, porque muchas veces les tememos porque no los conocemos, porque vemos yo qué sé, un sílfido, lo que os he dicho antes, y tiene rayas negras y rayas amarillas. Y lo vemos y decimos, ¡una avispa! ¡Mátalo! No, a ver, frena. Hay un montón de guías de campo que podéis comprar en las principales librerías de Albacete, estas que tenéis aquí, que son una pasada, yo las recomiendo a todo el mundo, para iniciarnos en este mundo de reconocimiento de insectos, ¿vale? Luego hay un montón de plataformas, hay asociaciones, hay gente que sabe, que nos puede decir, oye, mira, el escarabajo que le has lanzado al niño en el ojo tal, ¿qué puede ser? Pues antes de decidirnos a matar y a destruir, vamos a frenar y vamos a intentar un poco conocer a los seres que habitan con nosotros. Bueno, a nivel social tenemos un poco que exigir, bueno, primero darnos cuenta, pero luego también hay que exigir, en cierta manera, que los responsables que nos dirigen, que las instituciones que tenemos alrededor utilicen técnicas que respeten la biodiversidad. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de un parterre que hay en el Jardín Botánico y hay un olivo, ¿verdad? Y abajo hay vegetación autóctona. Y es una pasada. Ahora mismo en la foto esta que veis aquí, eso es Santolina. Santolina es una planta autóctona que se vende en los viveros y echa muchísimas flores. Y eso atrae de insectos, es una pasada. Entonces, aparte de que se usa menos agua, por lo tanto, tienes una doble ganancia. Tienes insectos y tienes flores. Bueno, una triple, porque también usas poca agua. Y aquí veis un montón de personas manifestándose en Estrasburgo, creo que fue esta foto, para salvar a las abejas, para favorecer que se prohíban ciertos componentes o ciertos insecticidas que se ha demostrado que son súper dañinos para los insectos. Bueno, por suerte, poco a poco, yo creo que estamos viendo un cambio de paradigma, un cambio de visión de cómo se aprecia la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí veis una publicación de ARBA, que la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, que defiende un poco los descampados llenos de jaramagos y llenos de flores de todos los colores, un poco para que cuando se pase la floración de estas especies y ya se hayan secado, ahí sí que se puede desbrozar, pero no ver esto y decir, hay que desbrozar, hay que cargárselo, porque así estás quitándole el alimento a muchísimas abejas, a muchísimas mariposas, un montón de insectos que nos ayudan y que viven a nuestro alrededor. Aquí veis, bueno, esto está en inglés, para los que no entendáis, esto de No Mow May, esto es una iniciativa que se puso de moda en el Reino Unido y que se está transmitiendo a otros países. No Mow May significa mayo de no cortar el césped. ¿Por qué? Porque claro, a todos nos encanta un césped verde, precioso, reluciente, pero claro, en ese césped viven un montón de plantas que florecen, tréboles, como esto que veis aquí. Es un trébol típico rosa. Entonces, si dejamos que esas especies florezcan, por lo menos durante un mes o 2 meses, y no cortamos el césped, al césped no le va a pasar nada porque no le pasemos la segadora 2 meses. No le va a pasar absolutamente nada. Pero permitimos que florezcan especies que están entre el césped y que atraen insectos, con lo cual les alimentamos. Y esto es una iniciativa que ya os digo, a nivel casi nacional, en Reino Unido esto se puso de moda y hay muchísima gente apoyando esto. Pero ya se está viendo en otros países, incluso aquí en España se ve ya. Entonces, cuando veáis un césped que está sin cortar, no pasa nada. No se va a morir el césped, ni está feo. De hecho, si os podéis a mirarlo, veis las flores y qué flor tan bonita ha salido aquí. ¿Vale? Bueno, os voy a contar una cosa curiosa que hacemos en el jardín. Es una experiencia piloto, porque estamos viendo a ver qué pasa, a ver cómo se desarrolla esto. ¿Vale? Hemos cogido una zona del jardín, bueno, aquí tenéis el jardín botánico, ¿vale? Y en toda esta zona de aquí, que es lo que llamamos el jardín botánico clásico, la parte de la izquierda del jardín, como le decimos, cerca de los huertos que estarían por aquí, en ese círculo,
hay una zona que hemos resignificado, la hemos readaptado, ¿vale? Es una sección del jardín para explicar las relaciones insecto-planta y para quitar miedos, como yo digo, para acercar a la gente a los insectos, para decirles, mirad, hay insectos en tu jardín, no pasa nada. De hecho, es posible que sea hasta bueno. Aquí veis los típicos zapateros, como les llamamos en Albacete, que son chinches muy habituales, no pican ni hacen nada, no pasa nada. Entonces, ¿qué hemos hecho en el jardín? En este jardín de insectos. Hemos puesto diferentes estaciones dentro del recorrido, es un recorrido circular, vosotros lo podéis ver si no lo habéis visto ya. Y hemos hecho diferentes estaciones y en cada una de ellas contamos algo. En este caso hemos montado un arenero que mirad qué simple es. Son varias traviesas de madera, las hemos puesto en un rectángulo y lo hemos llenado con arena de obra. ¿Qué pasa? Que en la arena viven un montón de insectos, muchos de ellos son depredadores de plagas. Este es el cartel que hemos puesto ahí. Aquí veis una avispa de la arena, una avispa excavadora, una hormiga león, que es un tipo de insecto que parece una libélula pequeñita, pero bueno, no es una libélula. Entonces, en esta arena crían un montón de insectos que si venís en verano y os agacháis, los vais a ver, haciendo su guarida para poner sus huevos y todo. Aquí veis un hotel de abejas, que también se le llama hotel de insectos. Esto es muy habitual, se está poniendo mucho de moda y está súper bien para atraer abejas solitarias, ¿vale? Y tenéis diferentes partes, ¿vale? Casi todo está, en la parte superior, casi todo está relleno de cañas huecas. Abajo aquí en las rendijas veis que estos son como dos pequeñas estancias que hay ahí, están huecas, para que los insectos en invierno se metan, los que quieran hibernar ahí. Y luego la parte central son un montón de agujeros de diferentes diámetros. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde crían las abejas solitarias. Y abajo veis un montón de rocas de diferentes... Esto ya es algo estético, pero ahí se meten también muchos caracoles, cochinillas, otros animales que no son insectos, pero también son interesantes. Y a su lado hemos puesto la explicación de cómo funciona el hotel de abejas. Veis aquí, bueno, en primer lugar llega la abeja solitaria, la hembra, llega, se mete en uno de esos agujeritos que veis aquí. Hasta el final, la abeja llega y se encuentra un pasillo oscuro que va hacia adentro. Entonces, se mete hasta el final, deja una pelotilla de polen y pone un huevo. Y luego construye una pared, que suele ser de celulosa o de barro. Y vuelve a repetir el proceso. Entonces, al final, va creando un montón de celdillas hasta que ya llega a la entrada por donde ya vino, ¿vale? Y, claro, para hacer esto tiene que salir y entrar, ir a buscar polen, polo, pone el huevo, luego ve a buscar celulosa, monta la pared de celulosa. Esto es una cosa que es un esfuerzo muy grande para el insecto. Luego ya cuando termina esto se muere. Al año siguiente, finales de febrero siguiente, eclosionarán las abejas y empezarán a polinizar, sobre todo los almendros. Pero claro, fijaos en una cosa, la abeja llegó, se metió hasta el fondo del túnel, puso el huevo, la pared y siguió hacia adelante. El primer huevo que puso es el que más tiempo está desarrollándose en el interior del túnel. Porque si sale el primero, se va cargando a todas las hermanas que tiene, porque tiene que salir atravesando un montón de celdillas. Entonces, el último huevo que pone, la abeja, es el primero que eclosiona. ¿Vale? Mira, aquí veis la crisálida desarrollándose y pasa otra cosa. El último huevo que pone, el primero que eclosiona, suelen ser machos. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a salir las hembras, se forman unas pelotas de abejas porque van todos a por ella. Porque hay muchísimos machos. De hecho, aquí hace nada, estamos en abril, pues en febrero, ahora os lo enseñaré, aquí había unos amasijos de abejas, la pobre abeja hembra ahí sola y todos los machos yendo a por ella. Pues a veces, claro, es que es difícil la cosa. Bueno, aquí veis un antidium durmiendo. Esto es una avispa solitaria, una abeja solitaria. Muy curioso porque duermen cogiéndose con las pinzas, se cogen a una brizna de planta y se quedan así con las patas en el aire, ¿la veis? Aquí. Mirad, este es el hotel de abejas y vais a ver cómo estaba a finales de febrero. Esos son abejas solitarias. Y veis cómo van entrando. Hay algunos agujeros que están ya tapados, lo veis ahí arriba, que están con barro. Y ellas están ahí. Hay machos buscando hembra y hembras que ya están empezando a poner los huevos. Bueno, esto es algo que... Esto lo podéis hacer en casa. Cogéis un bloque de madera, lo taladráis con una broca varias veces, en diferentes grosores,
y lo ponéis en el balcón al lado de unas plantas y van a ir abejas solitarias. Bueno, otra zona que tenemos en el jardín de insectos es este prado naturalizado con un montón de... Esto lo estamos gestionando, esta mañana lo hablábamos en el jardín, que es una pasada como ha ido apareciendo flora a base de cortar las gramíneas para que haya plantas que produzcan flores y no espigas. Entonces han aparecido ahí unas cosas súper interesantes y muy bonitas de ver a la hora de acercar a los insectos, porque están ahí las abejas y las mariposas como si nada. Y luego otra cosa interesante que a la gente le llama la atención, tenemos un rincón con troncos ahí tirados. Porque claro, lo que os contaba antes de que existen insectos xilófagos que se alimentan de esta madera, entonces esto también hay que contarlo. Veis aquí la Xylocopa violácea, el típico abejorro azul oscuro que hace muchísimo ruido y que a todos nos asusta mucho, pero no hace nada. Es muy, muy, muy tranquilo. Hombre, a no ser que lo cojamos y le hagamos daño o lo asustemos, que nos puede hasta morder. Pero es un insecto muy tranquilo que va a su rollo, va polinizando por ahí y ocupa agujeros en la madera. Bueno, yo creo que en resumen nos hace falta un poco, primero contar qué son los insectos, acercar a la gente los insectos, que no pasa nada, que no dan miedo, que sí que pican, es verdad, pero imaginaos que un gigante nos está molestando, pues nosotros nos defenderíamos, pues eso les pasa a los insectos muchas veces, o tenemos que comer, pues claro, ellos también tienen derecho a alimentarse, ¿vale? Entonces hace falta un poco concienciar, contarlo y que la gente lo interiorice. Luego, por otra parte, es necesario conservar a los insectos, es necesario conservar su hábitat, conservar especies, pero es que muchas veces a la hora de conservar especies lo que tenemos que hacer es conservar el sitio donde viven, porque si no, de nada te sirve. Y luego, por otra parte, tenemos que seguir investigando, porque son importantes los insectos, qué cosas hacen los insectos que nosotros podemos imitar para nuestra vida, a la hora de mejorar como especie, ¿vale? Y bueno, yo creo que me gustaría acabar con esta frase del ecólogo E.O. Wilson, que es que los insectos son las pequeñas cosas que mueven el mundo. Así que ya sabéis, cuando veáis un mosquito y vayáis a matarlo, pensad en lo importante que es este insecto y no os preguntéis, ¿para qué sirve un mosquito? Pues sirve para muchas cosas. Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de entrar a tu habitación. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y espero que os haya servido.